Que estamos sufriendo por la falta de combustible. Ya lo tenemos en línea el presidente de la Asociación de Estacioneros de Servicios de Formosa, el señor contador Luis Ángel Vigatti. Nos saludamos al señor Vigatti. ¿Cómo le va, Luis Ángel? Un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va? Bien, para mí es un placer escucharlo. Mi nombre es Ángel Luis. Ángel Luis. Ángel Luis. Sí. Sí. Hace Ángel años Luis. Que o le dicen Ángel Luis o Luis Ángel, le cambian el nombre. Estoy acostumbrado. Sí. Vigatti, a ver, hoy si usted abre el diario La Mañana dice: por la escasez de combustible comienza a haber faltantes de mercaderías, dice La Mañana, y después dice que está impactando en las ventas por el junio, mes del Día del Padre. Se supone que tienen que aumentar las ventas, pero están bajando. Freddy Vera dice que va a haber disminución de los niveles de comercialización, que es previsible por los precios y por el tema de los combustibles, que falta por el transporte, ¿no? Todo se mueve por camión en este bendito país, todo es por camión, ya no tenemos más tren, entonces todo depende del gasoil, ¿no? Cuénteme, Vigatti, claro, usted que es el presidente de la Cámara de los Empresarios de las Estaciones de Servicio, ¿por qué estamos sufriendo esta falta de gasoil en Formosa? Bueno, en principio tenemos que, cuando uno va a hacer un diagnóstico, primero tiene que mirar el marco, ¿no es cierto? Cuando vos comentabas recién un tema policial, digamos, eso te está dando una pauta del respeto del funcionamiento de las instituciones, el respeto de los derechos y las conductas, las obligaciones, las responsabilidades. Y en tal sentido a veces uno se pone a pensar, agrega, cuando vos mencionás el tema de las mercaderías que faltan, nosotros tenemos prácticamente una aduana en Lucio B. Mansilla. Funciona como algo desalentador del transporte, desalentador del proveedor. Esta, digamos, particular forma de recaudación, donde se da la situación de que el impuesto a los ingresos brutos es distorsionado y pasa a ser un impuesto a las compras, un impuesto no solamente a las mercaderías de reventa, sino en algún momento hasta los bienes de uso estaban grabados. Ahora felizmente se tuvo en cuenta una petición en tal sentido que yo hice y se corrigió. Cuando hablamos del combustible, tenemos que hablar también, fíjate, 100 años de YPF. La conducta de la política, cómo funcionan las instituciones en nuestra república. Hoy veo yo que una liga de gobernadores da la impresión de que hasta se pone en duda la propia institucionalidad, la propia nación, la propia república. ¿Qué es esto? Esto es algo, un poder distinto a los tres poderes que marca la Constitución. ¿De qué manera, Vigatti, esto que usted está relatando, este funcionamiento raro, esta cosa que no cierra, de impuestos en la entrada de Formosa, los gobernadores que se organizan por otro lado, hay un debilitamiento institucional que afecta la comercialización de combustible? Mira, yo creo que, pero esto es muy personal, yo siento como que nosotros estuviésemos en guerra, una guerra imperceptible, pero ¿qué pasa en la guerra? No se toman las decisiones en los organismos, en las instituciones, se toman, digamos, como el grupo que maneja las Fuerzas Armadas, la inteligencia, es todo como si fuese de película, y eso es lo que se siente particularmente, porque no podés hablar de una independencia del Poder Judicial. Vos mirás cómo están las instituciones del Estado manejadas con empresas que pertenecen a los funcionarios. Vos ves cómo está la Dirección de Rentas, que tiene una
consultora que participa en las recaudaciones, que nadie sabe exactamente de qué se trata eso, pero existe, y ni siquiera los propios diputados de la oposición pueden investigar al respecto. Entonces, cuando hablamos del combustible, o hablemos de la inflación, o hablemos de la moneda, ¿a qué me refiero? La moneda, instrumento universal de pago, reserva de valor y unidad de medida y de cuenta. ¿Cuál de estas condiciones tiene nuestra moneda? Instrumento universal de pago dentro del territorio nacional, sí, lógico, pero las otras dos no la tienen, entonces no es moneda, porque nosotros hemos llegado en el 2001 a tener que las provincias tenían su propia moneda, cosas ilógicas en este país desde hace rato. Ahora, sigamos con el análisis. ¿Qué es el combustible? El combustible es el que sirve para el transporte, el que sirve para en fin, tiene muchísimas aplicaciones, entre ellas la generación de luz, por ejemplo. ¿Qué pasó? Hay al respecto que decir, ¿qué pasó con nuestro país que tenía soberanía financiera, que se vendieron todos los bancos? ¿Qué pasó que en el siglo XX, XIX y XX se caracterizó por los ferrocarriles? Los perdimos. ¿Qué pasó y qué está sucediendo, ¿no es cierto?, con las rutas? Yo siempre menciono que cuando vivía yo en Bélgica y una vez fui al banco, había una mesita donde ofrecían acciones de una empresa que iba a construir una autopista para después poder cobrar peaje. Entonces las personas que invertían iban a poder tener una suerte de jubilación porque iban a tener una rentabilidad asegurada. Cuando en la Argentina se otorgaron las rutas, yo dije, uy, qué bien, vamos a tener tantas autopistas. No, ninguna autopista. Era solamente un negocio para los amigos. Con relación al combustible, vos viste lo que pasa con el gasoducto. En la época que estuvo el doctor Alfonsín, se hizo el primer gasoducto de Loma La Lata, Neuquén, 1.200 kilómetros hasta la provincia de Buenos Aires, y funcionó, no hubo ningún problema de corrupción, andaban las cosas bien. Hoy no podemos hacer uno que de la mitad de la distancia es de esa distancia. ¿Qué es lo que sucede? Que el combustible no es más que un producto más de toda esta situación. No sabemos si es anárquica o si es un nuevo sistema político al que nosotros en realidad no estamos conociendo. Mientras tanto, por ejemplo, el combustible, nosotros alguna vez tuvimos autoabastecimiento, después lo perdimos. Es más, en algún momento se vendió la empresa YPF, incluso una parte importante, algo así como el 20 o el 25%, se la dieron gratis a Eskenazi, que era un testaferro de Kirchner, ahora, y que ahora Ángel le hace Luis, juicio de miles de millones al Estado. Ángel Luis, yo lo que pregunto es, ¿por qué ahora, en este momento, no hay combustible en Formosa? Esa es la pregunta concreta que yo le hago. No hay combustible el gasoil en el país. Y fíjate vos, cuando comienza la democracia teníamos la alconafta. La alconafta era el etanol y el alcohol. Y fue la primer producción de la provincia de Formosa ya en el siglo XIX. Y también la de la provincia del Chaco con Bouvier Nogués aquí y Las Palmas del Chaco Austral. Todos, en ese momento yo presidía la Federación Económica, existía la mentalidad del progreso, de la innovación y sobre todo de la ecología, ¿no es cierto? No es lo mismo el monóxido de carbono, claro, que no es biodegradable, que produce el efecto invernadero, que el dióxido de carbono, que es para la savia de los árboles. Entiendo. Vez, ahora, está bien. Entonces, ¿por qué en este momento no tenemos? Sí, cuénteme. Porque no tenemos producción y porque en algún momento seguramente pudo haber sido más conveniente, quién sabe qué negociado hay, porque hoy podemos sospechar de todo en cuanto al combustible que viene del extranjero. ¿Vos sabías de que en ese sentido hay sospechas de que muchos barcos de gas no llegaron? ¿Quién controla? ¿Qué seguridad tenemos? ¿Cómo funcionan los mecanismos de control?
Seguro. Somos todos buenos, pero si nos controlan somos mejores, Tal dijo cual, alguien. tal cual, tal cual. Bueno, entonces, eso es algo estructural, pero que tiene que ver con las normas de conducta, con la pérdida de valores, con la inteligencia y la honestidad al servicio de la función pública. Así que usted considera, Bigatti, que hay un descontrol estatal y una negligencia estatal que está produciendo esta falta de combustible actual. Claro, y al mismo tiempo te invito a reflexionar sobre lo siguiente. En Action está China, en la Shell está China. Y nosotros, en YPF, que nos enorgullecemos, la empresa nacional, que la mitad es nacional porque la otra no, y nos decimos, tenemos problemas en YPF. Es doloroso de que sea YPF la empresa que ponga un precio especial, diferencial para la chapa extranjera, sin hacer distinción si se trata de un auto o de un camión siquiera, y con un precio especial y elevado por encima de del máximo. Mira, cosas que avergüenzan o que lastiman a las relaciones con los vecinos, con los ya sea Brasil, Usted Uruguay, habla Paraguay. de que a las chapas, los vehículos de chapa paraguaya o chapa brasileña van a recibir... No se les vende gasoil común, se le vende gasoil el premium, con otro precio. Pero con a 240 pesos. El 240. Y dígame, Bigatti, ¿usted tiene conocimiento de que en Clorinda hay una estación de servicio que al mediodía ya cierra sus actividades comerciales, cierra y ya no vende más combustible? Sí, me enteré. Y también tenés, por ejemplo, el LACA, que no vende a sus socios, mira, a los socios del LACA. Entonces hay gente que llegó a cargar combustible y se encontró que no le vendían combustible. Pero si es socio, sí. Escuchamos, si es socio, sí. Pero bueno, se supone que esa estación estaba para estación de servicio. Claro. Hoy tenés limitaciones horarias. Estas son estaciones que están ubicadas dentro de la ciudad, ¿no es cierto? Y tienen problemas evidentemente de falta de combustible, de falta de provisión. La Shell, a donde ahora me entero de que tienen también capital los chinos, se retiró de Puerto Vilela sobre el Riacho Barranqueras, como antes lo hizo hace unos años atrás la ESO, y tiene problemas de abastecimiento, YPF, que no llegan las barcazas. Y también aquí hay una responsabilidad del Estado Nacional. Faltó dragado en el río. Primero fue la bajante excepcional y ahora es el dragado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué no hay un control de eficiencia? ¿Acaso no es el cerebro del organismo, no es el parlamento? ¿No tendrían que estar las neuronas de ese cerebro preocupándose por cómo funciona el cuerpo? Seguro. ¿Cómo? Seguro. Además tenemos un gobierno provincial que debería levantar el teléfono y decir, a ver, aseguren la provisión. Yo le pregunto a Bigatti, si yo estoy en Santa Fe, en este momento en Santa Fe, ¿va a encontrar también estaciones de servicio que a las 12 dejan de vender combustible como en Clorinda? No, puede que esté cerrada directamente, porque me pasó a mí ya hace un tiempo, cuando volvíamos de Córdoba con un vehículo gasolero, que decíamos que es bacano venir con un vehículo gasolero. Vinimos por caminos totalmente desconocidos por el medio de la provincia, porque sabíamos que si íbamos a la ruta 11 no encontrábamos abastecimiento. Qué bárbaro. De hecho, y nos íbamos a quedar varados, como quedaban varados los que no podían volver a Formosa. Nos íbamos a quedar por falta de combustible. Entonces, este tipo de situaciones, mira, he visto una familia, una señora desesperada, una hija enojada, el señor que no sabía cómo reaccionar. Y yo hablé a YPF y le dije, por favor, en este tema de las chapas extranjeras, en todo caso, si lo que quieren es disminuir el problema del faltante, pero no con los vehículos que cargan poco combustible, en todo caso con
con los camiones. Sí, después me contestaron que efectivamente que los camiones. Pero después de eso vino la otra medida, la del precio que llevó a 240, que uno piensa, esta gente parecería que nunca tuvo una estación de servicio, nunca tuvo digamos, frente al cliente que quiere cliente, claro. a la necesidad. Le agradezco el reportaje, nos pasamos 10 minutos del final del horario. Le agradezco muchísimo, como siempre usted está con la predisposición de informarnos y realmente lo valoramos eso. Bueno, lástima que el reportaje fue muy sobre la hora del final. Sí. Muchas gracias, Ángel. No, gracias a tu orden. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Ángel Luis Vigatti, presidente de la Cámara de Estacioneros, de estaciones de servicio, expendedores de combustible.